Amigos, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Editorialmente, un espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial y Garza TV, nuestra televisión institucional, presenta a nuestros profesores investigadores sus líneas de investigación, sus intereses académicos y algo muy importante, sus libros. Cómo participan ellos en la producción de este material documental científico y cómo se comparte a la sociedad y pues desde luego es una proyección del trabajo que se realiza en esta casa de estudios. En esta ocasión vamos a comentar del libro Los rostros ocultos de la ciencia, que ya en alguna ocasión presentamos de manera general por sus editoras. Vamos a presentar un capítulo, el capítulo 2, la afición por los fósiles y su influencia en la investigación paleontológica, que fue realizado por el doctor Víctor Manuel Bravo Cuevas, por el maestro Jaime Priego Vargas y por el maestro Miguel Ángel Cabral Perdomo, los tres colaboradores de esta institución. Pero en esta ocasión invitamos a Víctor Manuel Bravo Cuevas y pues te agradecemos, Víctor, que estés aquí con nosotros y que nos digas cuál es tu formación académica. Bienvenido antes que nada. Pues muchísimas gracias, pero primero quiero agradecerte que nos permitan a los profesores tener este espacio. Yo creo que es bien importante hacer la difusión como lo están llevando al cabo, de una manera expedita, muy agradable y digerible para el público en general. Con relación a tu primer cuestionamiento, yo soy biólogo de profesión, soy egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, hice una maestría en ciencias en biología animal, me especialicé exactamente en biología animal. ¿Allí mismo? También en la facultad, porque allá es como por bloques, es algo diferente que aquí en la universidad, que tiene un programa de los mejores que hay actualmente, ¿no?, a nivel nacional, pero allá es por bloques. Y después me moví al Instituto de Geología, hice un doctorado en ciencias biológicas, pero con énfasis en cuestiones que tienen que ver con el área en el que prácticamente me desempeño hace ya más de 25 años, que es la paleontología de vertebrados, ¿no? Claro. Y te haría una pregunta amañadamente. ¿Y por qué paleontología si biología es vida? ¿Por qué paleontología, que además de muertos tienen millones? Es una pregunta ociosa, pero sé que vas a dar una respuesta muy interesante. Fíjate que eso es cierto, ¿no? Y personalmente mi afición no surge originalmente por un gusto genuino por los fósiles, sino más bien por la importancia que tienen los fósiles para entender la vida. Entonces realmente mi primer acercamiento fue una cuestión más de biología evolutiva. O sea, yo lo que me atraía mucho es saber cómo explicar por qué las especies iban cambiando al paso del tiempo, por qué hay fenómenos terrestres que llevan a que desaparezcan y luego el planeta vuelve a ser recolonizado, entre comillas, por otras formas. Y entonces me di cuenta que la herramienta más tangible precisamente es lo que ha quedado encajonado en las rocas sedimentarias, que se convierte en fósiles. Y debo aclarar a todos, el público que nos vea, que la biodiversidad no se circunscribe a lo que vemos en la actualidad, sino que al menos tenemos evidencia de que el fenómeno ha ocurrido al menos los últimos 4.200 millones de años de historia del planeta a la fecha. Entonces, para poder monitorear esos cambios, definitivamente tenemos que apelar al registro fósil. A partir de ahí fue cuando ya prácticamente me enamoré de la disciplina y me dediqué, ¿no?, de lleno al estudio de los fósiles, ¿no? Pero sí, la biodiversidad, hay que aclararlo, ¿no? La biodiversidad tiene un componente histórico muy importante desde los albores, ¿no?, del fenómeno vida tal y como nosotros lo concebimos a la actualidad, ¿no? A la actualidad. Estaba seguro de una respuesta interesante, porque además ya he platicado con ustedes. Y otra cuestión, Víctor, te pregunto, pocas universidades tienen laboratorios, museo, y además esta orientación de la investigación y de la formación de jóvenes que se vayan interesando en la paleontología. Nuestra universidad lo hace. ¿Cómo ves, cómo te sientes responsable y además responsabilizado por la formación de nuevos investigadores en paleontología? ¿Y cuál es el futuro que le ves a la paleontología en México? Fíjate que es muy importante que destaques esa situación en particular para la universidad. El desarrollo de la investigación paleontológica a nivel nacional estuvo durante muchísimos años, prácticamente la segunda mitad del siglo pasado y los primeros 5 años, ¿no?, de este siglo, a investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Entonces empezó a deslindar porque empezó a crecer una nueva generación en la que yo estoy incluido, y aunque no parezca, yo ya soy parte de la historia moderna de paleontología en México, porque hubo una interrupción o hiato, porque no se estaba produciendo materiales ni tampoco recursos humanos que se dedicaran a esta disciplina. Entonces, muchos nos hicimos en la UNAM, pero empezamos a buscar en otros lugares, porque nuevos horizontes. Y es prácticamente la nueva generación, tú la vas a ver en el norte, en el centro prácticamente el más fuerte, y lo tengo que decir honestamente, es esta institución, es la más fuerte. No, y además con gran orgullo para nosotros. Por supuesto, no, digo, no, a lo mejor se vería mal, pero la verdad es esa. No, yo creo que es un motivo legítimo de orgullo. Y el sur también hay gente nueva, estamos hablando de gente que prácticamente se formó a finales del siglo pasado y lleva trabajando desde ese momento para acá. ¿Cuál es la importancia de esto? Que ahora creo que la biología en general está teniendo una revolución desde el punto de vista de cómo lo concibe, ¿no? El populus, la gente, ¿no? El pueblo, ¿no? Te voy a decir por qué. Antes decir biólogo era que este cuate, quién sabe. Ahora imagínate paleontólogo, porque además te decían, oye, es que entonces eres arqueólogo o eres antropólogo. No, es que yo me dedico a otra cosa. Lo que te quiero decir es que finalmente ya hay una interacción mucho más tangible de lo que tiene el impacto de los estudios biológicos en su forma más incluyente en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestra forma de vida y en algunos aspectos, ¿no? Que inciden hasta en las partes económicas y empresariales. Aunque parecería que no, ¿no? Que no, pero sí, por supuesto que sí. Ustedes han intervenido, perdón por la interrupción, han intervenido en el impulso a esta visión social. Definitivamente yo creo que era necesario socializar la importancia de la biología, que hoy tiene más espacios de trabajo para los egresados y mucha mayor demanda. Nuestra escuela es una prueba de ello. Estaba viendo por allí un cartel de egresados, una generación numerosa, y me decía un compañero biólogo, dice, y ese es un grupo, falta otro. Y desde luego paleontología. Entonces, bueno, yo creo que era necesario llegar a este punto, como es necesario hacerlo en muchas otras disciplinas científicas, socializar la importancia del conocimiento científico y permitir que haya una respuesta y un respaldo de la gente. Claro. ¿Lo están ustedes logrando? Sí, lo estamos logrando en diferentes aspectos. Uno, sobre todo, culturizar, ¿no? a la gente, ¿no? De las comunidades, de cuál es la importancia que tienen lo que ellos le llaman, pues, los huesitos o los restos, que muchas veces piensan ellos que tienen un valor económico impresionante, ¿no? Y piensan que son joyas preciosas. Ahora se dan cuenta que es bien importante entender cuáles fueron aquellos procesos que llevaron a que algo quedara enterrado en algún lugar, para después entender que si esos mismos actores, como yo les llamo, que tienen su equivalente en la actualidad realizando procesos dinámicos particulares que permiten, ¿no? Que los ecosistemas funcionen y por lo tanto nosotros los podamos explotar de manera sustentable, los paleontólogos ya vimos que si pasa algo pudiésemos colapsar esos ecosistemas. Claro. Y entonces estamos dando cuenta de que también en aspectos de conservación biológica, el entendimiento de las formas que habitaron el planeta para proyectarlo en el futuro, de qué pudiese ocurrir si esas piezas, ¿no? del ecosistema se empiezan a caer, se va a empezar a colapsar, ¿no? Entonces, ya vamos con la gente de hecho además es un gusto, no te voy a ser honesto, a la gente le gusta, o sea, si tú me preguntas, la gente le gusta ir a rascarle y encuentra y se vuelve emocionante. Exactamente. Porque hay programas, y eso te lo digo, hay programas, sobre todo en Estados Unidos, que tienen, una mercadotecnia impresionante. Es algo que hay que destacar de estos amigos. Su mercadotecnia es abrumadora. Y tomar el modelo, definitivamente. Y te juro que te lo venden, ¿eh? O sea, claro, ellos te invitan a que vayas a cazar dinosaurios y tal cual te dicen, este es el paquete para que usted vaya a cazar dinosaurios. Fíjate qué bonita idea, ¿no? Tan interesante como váyase de safari con la cámara fotográfica, sustituya el fusil por la cámara fotográfica. Pues eso tiene que ver con el capítulo de ustedes. En este libro de los rostros ocultos de la ciencia, ustedes plantean que hay gente que no cursó estudios científicos, pero que entre la casualidad, la curiosidad y la acuciosidad han aportado muchos elementos para que la ciencia detone alguno de sus múltiples aspectos. En el caso de ustedes, trabajaron la afición por los fósiles y su influencia en la investigación paleontológica. ¿Qué nos presentan ustedes en este capítulo? Que es además muy ameno. El libro en general es para leerse como una sucesión de
de capítulos emocionantes por la ciencia. ¿Y ustedes qué nos aportan en su capítulo? Fíjate que la idea original, ¿no? Es un grupo de trabajo que está consolidado aquí en la universidad, es un cuerpo académico que se denomina Historia Natural. Nos dábamos cuenta de que muchos de los aportes de la ciencia en todas las áreas del conocimiento, siempre, ¿no?, hay algo que realmente uno no lo descubre de manera original, aun cuando estás completamente enfrascado en tu área del conocimiento, sino que hay alguien y te avisa o te dice algo. Y por eso es los rostros ocultos, porque curiosamente luego esa gente, ese informante, queda completamente en el olvido, ¿no? En el oscurantismo científico, y realmente se lo debes a alguien que te lo dijo o a alguien que lo encontró. En particular, esa es la premisa en la que nosotros trabajamos para demostrar que también en el área de la paleontología, paleobiología, parece que es el común denominador. ¿Por qué? Porque la gente finalmente, la que vive en el campo, la que está caminando, la que saca los borregos, la que va a sus cultivos, la que está arando, le pega y encuentra algo. Y después finalmente, al principio es algo que no concibe y después lo lleva a otra realidad. Y esa realidad tiene un paso diferente, ¿no?, con un proceso cognitivo mucho más complejo cuando ya lo aborda alguien que se dedica a ello, ¿no? Claro. Y a veces te encuentras con hallazgos que se vuelven completamente revolucionarios en el área del conocimiento en la que se circunscriben. Específicamente aquí en paleontología es lo que tratamos, ¿no?, de hacer una reseña de diferentes momentos en la historia, de gente, ¿no?, que de manera completamente estocástica, porque finalmente se vuelve estocástico, no muy probabilístico encontrarlo, después se le convierte en gusto y lo empieza a hacer de manera sistemática pero sin tener ninguna idea. Y los hallazgos eventualmente empiezan a darnos información relevante acerca de, por ejemplo, cómo fueron los primeros reptiles marinos, cómo fueron los dinosaurios del tipo tiranosaurio más grande que hubo en el planeta, ¿no?, o especies que nunca habíamos visto. Ese es prácticamente lo que tratamos, ¿no?, de demostrar. Esa es la primera parte de lo que sería el capítulo. Y la segunda parte habla un poco de cómo también hay gente que se apasiona, ¿no?, de manera lírica por el área, y entonces se involucra en otro nivel. Entonces se convierte prácticamente en una persona que trata de proteger, de conservar, de restaurar el patrimonio, pero dejándole a las gentes que se dedican a ello, al científico, ¿no?, que se ocupen de esas actividades. Entonces lo que se aporta, por ejemplo, es a lo mejor un edificio, ¿no?, o dinero, etcétera, etcétera. Entonces hay un ejemplo muy explícito que es en una localidad muy importante a nivel mundial que está en Los Ángeles, en el condado de California, que es Rancho La Brea. Ustedes lo mencionan. Que nosotros lo mencionamos, de un personaje que salió de Nebraska, se fue a vivir a Los Ángeles, una gente muy humilde, entonces se empezó a dedicar a vender arreglos florales, ¿no? Entonces se hizo multimillonario. Pero él decía que le llamaba mucho la atención que habían pasado siglos de historia en lo que ahora es el Parque Hancock, donde explotaban brea, y encontraban fósiles. No te estoy mintiendo, ahí se encuentran diario alrededor de 50,000 a 70,000 fósiles diarios, ¿no?, en las cosas de brea. Entonces le decía, bueno, ¿y qué le van a hacer, no? Y entonces el condado, junto con el Museo del Condado de Historia Natural, es que ya no hay cabida porque ya no tenemos espacio, tenemos capacidad. Entonces les dijo el señor, ¿por qué no hacemos algo? Yo invierto una parte, ustedes me apoyan en la parte de quienes se van a dedicar a la protección de este acervo y yo pongo la lana. Perfecto. Un mecenas. Entonces, es literalmente, ¿no? Y entonces el cuate levanta el museo. De hecho, el museo lleva su nombre, el Rod Page Museum. Él es el que, infortunadamente, el señor falleció hace poco. Y a la fecha, ¿no?, ahora existe esa filosofía, esa escuela de pensamiento ahora por la misma gente, ¿no? Claro. Y creo que aquí en México podemos presumir también de esta familia de Puebla. ¿Te acuerdas? Apellido medio italiano. ¿Quiénes son? La familia Aranguti. Lleva muchísimos años protegiendo el yacimiento que se volvió paradigma, ¿no? A nivel nacional, porque es un yacimiento extraordinario que se encuentra en la parte sur-centro del estado de Puebla. Se llama el
municipio, bueno, la población se llama Tepeji Rodríguez, Sí. y la unidad portadora de los fósiles se llama la cantera Tlayúa, que tiene más o menos 125, 130 millones de años, ¿no? Nada El más. Cretácico. Y que además se puede visitar no nada más por los científicos, puede ir la gente, Sí, por visitar el supuesto. museo, recorrer la región, siempre es atractivo. Sí, se volvió uno. Ahora, déjame comentarte que prácticamente nosotros llevamos a los chicos de la licenciatura, llevamos a los chicos de posgrado, A ahí conocer. hacemos la práctica de campo, Ujú. ahí la hacen. Sí, sí, sí. Porque es un lugar, literalmente, desde el punto de vista paleontológico, una diversidad impresionante, porque estamos hablando de la cantera, pero está el yacimiento de pie de vaca, que son huellas de camélidos, de félidos de gigantes. Acabamos de encontrar un rastro de un pecarí, de un jabalí, vamos, en una localidad que también está cercana ahí, que el dueño es el mismo Félix Aranguti, Sí, ¿no? sí, sí. Él Y es que el además dueño, ellos se han ¿no? involucrado, Claro, y lo han definitivamente. protegido y siguen protegiendo, ¿no? A capa y espada. A Claro. veces Félix Aranguti, que es ahora, ¿no?, el que está a cargo, el más grande, porque en realidad empezó el papá de El Félix papá, haciendo exacto. esto. Realmente es más paleontólogo a veces que nosotros, déjame decirte, porque el cuate ya nos dice dónde Y está. se mete a estudiar. De verdad, eso Mm. es lo que a nosotros nos fascina, ¿no? Sí, Creo que claro. entonces sí estamos teniendo un impacto, ¿no? Al menos en la manera de cómo concebir ahora esas entidades que parecerían muy frías, que no tienen sentido, ¿no? Claro, desde luego. Bueno, y además, Víctor, qué interesante es charlar esto, y además todas las personas, cuando son niños sobre todo, hay una etapa en que les apasiona la paleontología. Pero bueno, nos has contado cosas interesantes, muy amenas además, y la ciencia no tiene que reñirse con la falta de amenidad, definitivamente. Te haré una pregunta. En Hidalgo, ¿qué experiencia tienen ustedes con estos rostros ocultos que afortunadamente por la disposición de ustedes están dejando de serlo? La experiencia ha sido bastante positiva. De hecho, hay un ejemplo en el capítulo del libro de una persona que de manera completamente también accidental encontramos en una temporada de campo, que prácticamente ya estábamos cansados de buscar yacimientos, ya la tarde ya nos había abrumado, no sabíamos, y entonces estábamos cercanos a una comunidad que es parte del municipio de Santiago de Anaya, que se llama Cerritos. Aquí en Y el Valle entonces, del Mezquital. exacto, entonces ya de verdad desesperados paramos a una persona que estaba ahí. Oye, fíjate, somos de la universidad, estudiamos huesitos, les decíamos. Conocemos un señor y en su casa tiene muchos. Oye, ¿nos puedes llevar? Pero por favor, vamos. Afortunadamente encontramos al señor. El señor se llama Luis Felipe Peña Martínez. Es un señor que después descubrimos que llevaba ya alrededor de una década ya con una afición particular por coleccionar fósiles. O sea, tenía conciencia de la importancia. Y una colección importantísima que está reflejada en el capítulo. Por lo menos te puedo decir que parte de sus ejemplares, 2 de ellos en particular, son especies que no habíamos registrado. Ay, Y que él tenía registrados: un venado gigante de hace más o menos 2 millones de años, y un pony como esos, parecido a los ponis actuales, no es que un pony de hace 5 millones de años, ¿no? Y que él tenía la evidencia. ¿Y cuál fue este encuentro entre el científico ya harto de no encontrar y un señor consciente de la importancia de lo que hacía, y que llegan y le diga a alguien conocedor del tema, le diga, venimos a visitarlo? Fíjate que la experiencia fue muy grata. Además, la disposición de don Felipe fue siempre al 100%. Y él, eso es lo que te reitero que pasa en la gente. Cuando se apasiona, realmente se involucra de manera muy importante. Y él ya se había involucrado porque me empezó a sacar libros, Marcial. Yo me sacaba un libro de y lo compré y esto. O sea, para gente humilde, ¿verdad? Que es extraordinario, ¿no? Que una persona te saque un libro, Sí, ¿no? Y te diga, mire, estoy tratando de saber qué tengo. Y extraordinario. La colección está a su resguardo todavía. Nosotros lo seguimos apoyando a don Felipe, ¿no? Para rescate y reparación. Parte de su colección se ha reparado acá, pero regresa. Sí. Yo soy vocal titular del Consejo Nacional de Paleontología, que es la instancia rectora en todo el país para regular la investigación paleontológica. Y entonces ya con don Felipe, ¿no? Se va a hacer, ¿no? Una regulación conforme, ¿no? A los lineamientos propios de la normativa. De la normatividad. Y ojalá algún día podamos, como visitantes no especialistas, podamos visitar estos lugares, conocer esas colecciones y conocer a esta gente que también es valiosísima. Sí, por supuesto. Definitivamente son los héroes que no conocemos, Es correcto. los rostros ocultos de la ciencia. Víctor,
¿por qué es recomendable leer tu artículo y el libro de los rostros ocultos de la ciencia? El libro como obra de divulgación muy digerible para el público en general, es muy agradable la lectura. Es un viaje, ¿no?, por el impacto que han tenido los rostros ocultos, ¿no?, en diferentes áreas del conocimiento, y además para que la gente se sensibilice, ¿no?, de lo que parecería que aparentemente no tiene nada de importante, hasta dónde puede llegar la trascendencia en el ámbito de las ciencias, ¿no? Bueno. Entonces el libro es extraordinario. Yo y además muy ameno. Me gustaría comprometer a ver así que me escuchen. Esto yo creo que se podría llevar a otra realidad para que no se diera solamente a conocer a nivel nacional. Esto seguramente sería muy importante y muy bien visto para otros públicos extranjeros. Claro, y además abordan ustedes temas. Aquí hablan de esta mujer inglesa que se dedicó también a estudiar. Mary Anning. Este libro lo pueden encontrar en la librería Carácter, que la tenemos aquí a espaldas nuestras en el pabellón universitario, un espacio muy agradable para que los jóvenes pasen a tomar un café, comprar papelería, sentarse en mesas, jugar ajedrez, charlar, etcétera, etcétera. Pues allí en la librería Carácter pueden conseguir este libro. Y bueno, estamos nosotros transmitiendo desde el Centro de Investigaciones Biológicas, que realmente es un lugar muy agradable aquí, Víctor. Nos da muchísimo gusto poder hacerlo aquí en el exterior. Y bueno, pero antes de despedirte, de agradecerte tu participación, sabemos que tienes en puerta una serie de actividades muy interesantes. En un minuto dinos qué hay en puerta de tu participación en congresos. Bueno, estudios. En particular con el caso Rostros Ocultos fue muy bien aceptado. Ya se presentó una conferencia con relación a esta información el año pasado, y que se quedó corto. Se necesitaba un foro, un espacio mucho más grande. Ahora ya también se trató de hacerlo mediante otras instancias, y vamos a dar la conferencia el próximo diciembre en el campus de la UMAR de Puerto Escondido. Esta conferencia de rostros ocultos. Estoy terminando ya el trabajo de los pecaríes, ¿no?, que es muy importante. Es el segundo registro de pecaríes fósiles de 5 millones de años para toda Norteamérica, que se manda la semana entrante a una revista británica. Y estoy trabajando con parientes de las vacas de hace 32 millones de años, con gente de Francia, con gente también de Estados Unidos, y con colegas del sur y también del centro. Y eso yo creo que también próximamente, en unos mesecillos, los primeros mesecitos del año que entra, con eso inicio el año, ¿no? Pero ahí vamos. Y todos están invitados a conocer el museo. El Museo de Paleontología no es un museo de exhibición, es un museo de investigación. Es un laboratorio de investigación. Pero para aquel que tenga el interés genuino de saber qué hace un paleontólogo y cómo se resguardan estos materiales, por supuesto que nosotros estamos en la mejor disposición, créanlo. De verdad, no somos tan raros como algunos piensan, de informarle a la gente, porque finalmente esa es una función primaria de nosotros, que es informarle a la gente. Claro, y además estimular la vocación de jóvenes. Claro. Veo que ustedes en biología en general son gente muy preocupada por involucrar a sus alumnos en las investigaciones, en formar nuevos cuadros de profesionistas. ¿Qué dicen los alumnos por la paleontología? Ahorita tienes alumnos en el extranjero, precisamente, ¿no? Sí, afortunadamente que también tú conoces muy bien a uno de mis estudiantes. Ya ella prácticamente va a terminar su doctorado y está en Bristol, en Inglaterra. Nuria Morales, si nos ve por YouTube. Le mando un saludo, que es una extraordinaria estudiante y persona. Ahorita tengo 3 estudiantes más de licenciatura. Se me acaba de titular uno de maestría, que hizo cuestiones de polen, porque hay que pegarle a todo, ¿no? Entonces, claro. Hicimos reconstrucción de clima con polen, y tengo ahorita otro de doctorado y otros 2 de maestría, ¿no? Trabajando. Entonces sí, finalmente esto no puede quedarse estancado. O sea, claro, esa es la función sustantiva de la universidad, ¿no? Claro. Entonces, la formación de recursos humanos de alto nivel, ¿no?, competitivo y competente, ya es menester. Y si no nos vamos a quedar muy rezagados, creo que la universidad tiene la filosofía, creo que lo está haciendo bastante bien. Sí. Y entonces pues vamos en esa línea, ¿no? Y esperemos llegar a lo que tenemos proyectado como institución, ¿no? Claro, y además, bueno, el trabajo de ustedes en el laboratorio, en la biblioteca, en el campo, en los congresos, en muchas partes del estado, del país y del mundo,
Una carrera muy dinámica, definitivamente una profesión muy dinámica. Víctor Bravo, muchísimas gracias, de verdad, una charla muy interesante y bueno, pues seguiremos platicando contigo, con ustedes, sobre sus aportaciones a la ciencia desde esta nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, cuando gustes estoy a tus órdenes. Y a usted, amigo, que nos sigue en estos programas de Editorialmente, le agradecemos y próximamente estaremos en una emisión más. Hasta luego.